Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Los padres le dejaron todo a mi hermano, así que dejé de pagar sus facturas. Un mes después, mi madre me escribió: Hijito, se venció el plazo de la hipoteca. Y yo simplemente respondí: Me llamo Alejandro, tengo 35 años. Un chico común, como miles en esta ciudad. Trabajo como jefe de departamento en una gran empresa y alquilo un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras. Nada especial, pero suficiente para vivir. Incluso consigo ahorrar un poco. Aunque, durante los últimos 7 años, la mayor parte de mis ahorros se destinaba a mis padres. Mis padres se jubilaron cuando yo aún estudiaba en la universidad. Mi padre, Ramiro, trabajó toda su vida como ingeniero en una fábrica, y mi madre, Ana, era profesora de matemáticas en una escuela. Gente sencilla, criada en la tradición del colectivismo y la ayuda mutua. Cuando era pequeño, solían repetirme: La familia es lo más importante, Sandro. A los nuestros no se los abandona. Y yo lo creía. Lo creía sinceramente, con todo el corazón. Hace 7 años, mis padres decidieron mejorar sus condiciones de vivienda. Vendieron su viejo apartamento en un edificio de ladrillo y sacaron una hipoteca para una casita en las afueras. Una casa bonita, con terreno y un pequeño jardín. Evidentemente, sus pensiones no alcanzaban para pagar las cuotas, así que ofrecí mi ayuda. Mamá, déjame ayudarlos con la hipoteca, dije una vez durante una cena familiar. Hijo, no hace falta, de alguna manera nos las arreglaremos, respondió ella, pero sus ojos reflejaban alivio. No discutan. Ustedes me criaron. Ahora me toca a mí ayudarlos. Y así fue. Cada mes transfería dinero para la hipoteca, pagaba los servicios públicos, ayudaba con reparaciones. Cuando mi padre sufrió un infarto hace 3 años, pagué su tratamiento en una buena clínica. Cuando el techo se deterioró, contraté una cuadrilla de trabajadores. Cuando el viejo refrigerador dejó de funcionar, compré uno nuevo. No me dolía gastar el dinero. Son mis padres, después de todo. También tengo un hermano menor, Víctor. Tiene 30 años y aún no sabe qué hacer con su vida. Un día músico, otro día bloguero, otro freelance, pero en realidad desempleado y viviendo con mis padres. Desde que tengo memoria, Víctor siempre fue el favorito. Se le perdonaba todo, las malas notas, las ausencias, las rodillas ajenas raspadas. Es el menor, Sandro, debes entenderlo, me decía mamá cada vez que me quejaba de alguna injusticia. Cuando pregunté por qué Víctor no ayudaba con la hipoteca, mamá simplemente hizo un gesto con la mano. ¿Qué dinero, Sandro? Él tiene proyectos creativos, hoy hay, mañana no. No puede. ¿Y yo sí puedo? Pregunté entonces. Eres independiente, confiable. Podemos contar contigo, respondió papá, dándome una palmada en el hombro. Y acepté en silencio, porque así me habían criado. El hermano mayor debe ayudar, debe ser un ejemplo, debe asumir la responsabilidad. Todos estos años no pedí nada a cambio. Solo ayudaba, porque eran mi familia. Cada mes 1.500 para la hipoteca, más servicios, alimentos, regalos en fiestas y gastos imprevistos. ¿Calculé cuánto gasté? No. Me parecía que no importaba. Porque la familia es amor incondicional, ¿verdad? Mis padres siempre me recibían con los brazos abiertos. Mamá preparaba mis albóndigas favoritas con puré de patatas. Papá sacaba una botella de cerveza fría, y nos sentábamos en la terraza a hablar de las noticias. En esos momentos, sentía que todo estaba bien. Que eso era el apoyo, la continuación natural de nuestra historia familiar. Dividía mi tiempo entre el trabajo y cuidar de mis padres. Sacaba fines de semana para ayudar en el huerto, cavar los parterres, arreglar la cerca. Trabajaba horas extra para pagarle a mamá un viaje al balneario.
Renunciaba a vacaciones en el extranjero para que ellos pudieran ir al mar, como en su juventud. Mientras tanto, mi hermano Víctor vivía en la casa familiar, sin preocuparse por nada, ayudando de vez en cuando solo simbólicamente. Ponía el hervidor, sacaba la basura. Pasaba los días frente al ordenador, diciendo que intentaba hacerse bloguero o aprender programación. Mis padres lo miraban con ternura y admiración. ¡Qué decidido es nuestro Víctor! Nunca olvidaré cómo el año pasado, para el cumpleaños de papá, Víctor le regaló un paquete de calcetines baratos, comprados con el dinero que mis padres le daban para sus gastos. Mientras yo llevé un televisor de pantalla grande, algo que papá había soñado durante mucho tiempo. ¿Y saben qué fue lo peor? Se alegraron más por los calcetines. Víctor recuerda que a papá se le enfrían los pies, se emocionó mamá. Dao Televisor apenas agradecieron con frialdad. Pero no me ofendí. Tragué mi tristeza y me dije: son nuestros padres. Nos aman de maneras diferentes, pero con la misma intensidad. Eso creía, hasta aquel domingo que cambió todo. Fue a finales de abril. Esa primavera había llegado temprano, los manzanos en el jardín ya estaban llenos de capullos rosa. Papá me llamó el viernes por la tarde, mientras terminaba un informe para la reunión trimestral. Sandro, ¿podrías venir el domingo? Necesito ayuda con unos documentos. En el fondo de pensiones piden nuevos certificados, y ya me hice un lío con los papeles, su voz sonaba culpable. Claro, papá. Llegaré para la hora de la comida, respondí, reorganizando mentalmente mis planes de fin de semana. El domingo tenía planeado encontrarme con Irene, una mujer con la que llevaba un mes saliendo. Íbamos a ir al Parque Central, al inicio de la temporada de verano. Tuve que disculparme y posponer. Irene suspiró al teléfono. ¿Otra vez con tus padres, Sandro? Ya es la tercera vez que lo posponemos. No hay otra opción. La familia siempre fue lo primero. Llegué el domingo alrededor de la 1. Mamá, al verme desde la ventana, se apresuró en la cocina, calentó la comida y cortó pepinos frescos de su pequeño invernadero. Papá me recibió en la entrada, me abrazó con fuerza. Pasa, hijo. Gracias por venir. La casa olía a pastelitos de repollo, a la colonia de papá y al leve aroma de tierra recién removida. Víctor no salió de su habitación. Por los sonidos apagados, supuse que jugaba en el ordenador o veía otra serie. Después de comer, durante la cual mamá se quejó, como siempre, de las pensiones bajas y las facturas crecientes, papá y yo nos encerramos en su despacho. En realidad, era un pequeño cuarto, una antigua despensa que él llamaba orgullosamente despacho. Allí había un viejo escritorio de los años 80, una estantería con manuales técnicos desgastados y un ordenador nuevo que le había regalado en su último cumpleaños. Mira, Sandro, en el fondo de pensiones me piden un certificado por trabajo en condiciones nocivas. Yo trabajé 3 años en el norte después de graduarme. Pero los documentos son antiguos. Hay que escanearlos y subirlos al portal, me explicó mientras revolvía en una carpeta de cartón gastada, etiquetada como documentos. Me senté frente al ordenador y encendí el escáner. También era un regalo mío, muy útil para mis padres, siempre gestionando papeles para el hospital o la hacienda. Papá puso sobre la mesa viejas libretas laborales, certificados, recortes de órdenes de hace 50 años. Aquí está todo. Trata de organizarlo mientras preparo café, dijo, saliendo de la habitación. Empecé a ordenar los papeles, apartando los que había que escanear. Entre el montón, encontré otra carpeta, nueva, con la etiqueta Asunto de herencia. No sé qué me impulsó a abrirla. ¿Curiosidad? ¿O una intuición que ya me enviaba señales de alarma? Dentro había solo unas pocas hojas. Leí la primera y sentí un escalofrío en el pecho. Era un testamento, firmado apenas 3 meses antes. Un documento oficial, certificado por la notaria Patricia M.R., con sellos y firmas.
Leía las líneas y cada una era como un golpe en el estómago. Todo nuestro patrimonio, incluida la casa situada en el terreno de, así como otros bienes, incluyendo depósitos bancarios y valores, lo heredará nuestro hijo Castillejo Víctor. Leí el párrafo 2 veces, sin creer lo que veía. 7 años. 7 años pagando esa casa, invirtiendo mi dinero, mi tiempo, mis fuerzas. Y todo eso mis padres decidieron dejárselo a Víctor, a quien nunca movió un dedo para ayudar. En ese momento oí pasos. Papá entró con 2 tazas de café y se quedó paralizado al ver la carpeta abierta en mis manos. Su rostro cambió, sus ojos comenzaron a evitar los míos, las tazas temblaban ligeramente. «Sandro, ¿estás hurgando entre mis papeles?». Su voz sonaba forzada, tratando de sonar indignado, pero no podía ocultar su incomodidad. Papá, no hurgaba. Estaba junto a los documentos para escanear, intenté hablar tranquilo, aunque por dentro hervía. ¿Es cierto? ¿De verdad decidieron dejarle todo a Víctor? Papá dejó las tazas en la mesa, algunas gotas cayeron sobre los papeles, pero no se dio cuenta. Hijo, no lo entiendes. Es solo una formalidad. ¿Una formalidad, papá? Mi voz tembló. Es un documento oficial. Un testamento. Con el ruido, mamá se asomó al despacho. Al ver la carpeta abierta, palideció y llevó una mano al pecho. Cariño, ¿qué pasa? Encontró el testamento, susurró papá. Mamá entró en la habitación y cerró la puerta con firmeza. Vi cómo se cruzaron una mirada con papá. Esa mirada que tienen las personas cuando las sorprenden en algo vergonzoso. Sandro, hijo, tienes que entender, empezó mamá con esa voz especial que usaba cuando quería pedir algo. No somos eternos. Pensamos en el futuro. ¿En qué futuro, mamá? Yo todavía no podía creer lo que estaba pasando. Llevo 7 años pagando la hipoteca de esta casa. Pagando sus facturas, las reparaciones, el tratamiento médico. ¿Y deciden dejarle todo a Víctor? Víctor es vulnerable, murmuró mamá, sentándose al borde de la silla, jugueteando nerviosamente con el borde de su bata. Necesita apoyo. Y tú eres fuerte, independiente. A ti te va bien. Tienes trabajo, tienes un apartamento. ¿Un apartamento? Me reí con amargura. Mamá, no tengo apartamento propio. Alquilo un piso, porque todo el dinero que podría haber ahorrado para mi propia vivienda se ha ido en su casa. Papá se aclaró la garganta y se irguió, como reuniendo fuerzas para una conversación difícil. Hijo, escucha. Víctor, ¿qué vida tiene él? No tiene un trabajo estable, ni perspectivas. Si nos pasa algo, ¿dónde va a vivir? ¿Y tú? Tú tienes los pies en la tierra, todo tu futuro por delante. Tengo los pies en la tierra. Sentí como la rabia me quemaba por dentro. Papá, cada mes entregó 1.500 euros para su hipoteca. Más servicios, más reparaciones, más medicamentos. ¿Y Víctor qué? Ni siquiera trabaja. Vive a costa mía, a costa de ustedes. Mamá alzó las manos desesperada. No hables así de tu hermano. Lo pasa mal. Es una persona creativa, le cuesta en este mundo de dinero y carreras. ¿Y a mí me resulta fácil? Ya no ocultaba mi indignación. Trabajo en 2 empleos para poder ayudarles, y ustedes lo ven como algo que debe darse por hecho. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y apareció un adormilado Víctor, en camiseta arrugada y pantalones de deporte. ¿Qué gritan? Bostezó. No dejan dormir. ¿Tú lo sabías? Me volví hacia él, señalando el testamento. ¿Sabías que los padres te dejan todo? Víctor se encogió de hombros, como si hablara de algo sin importancia. Ah, eso. Sí, algo dijeron. Su indiferencia fue la gota que colmó el vaso.
En un instante, desfilaron ante mis ojos todos esos años, mis vacaciones canceladas, mis planes personales pospuestos, los interminables fines de semana trabajando en la casa, los 1.500 mensuales. ¿Para qué? ¿Para quedarme sin nada? Ya veo, me levanté despacio de la silla. Ahora sé cuál es mi lugar en esta familia. Sandro, no dramatices, frunció el ceño Víctor. Es solo un testamento. Además, falta mucho para eso. Cállate, lo interrumpí. Solo cállate. Me volví hacia mis padres. Estaban sentados uno junto al otro, hombro con hombro, como solían hacer cuando se sentían culpables pero no pensaban cambiar nada. Ya entendí todo, dije en voz baja. Ustedes piensan que debo ayudarles solo porque soy su hijo. Pero no sienten que me deban nada a cambio. Muy conveniente. Sandro, ¿sabes cuánto te queremos?, empezó mamá con lágrimas en la voz. ¿Quererme? Me reí amargamente. Extraña forma de querer. ¿Saben qué? Como Víctor es su heredero, que él pague la casa. Desde este momento, me desentiendo. Salí del despacho, crucé la sala y llegué a la puerta principal. Sentía las miradas de mis padres a mi espalda, sin saber qué decir. Escuché a Víctor murmurar algo como: «Pues vete, loco». En la puerta, mamá me alcanzó. «Sandro, ¿de verdad te ofendes por dinero? Somos familia, hijo». Me volví y la miré a los ojos. En una verdadera familia, mamá, no se engaña ni se traiciona. Adiós. Subí al coche y me fui, sin mirar atrás. Por dentro me sentía vacío y frío, como si junto con la fe en el amor de mis padres me hubieran arrancado algo vital. Afuera, los manzanos florecían, el sol de primavera brillaba, y yo sentía que una era de mi vida acababa. Las siguientes 2 semanas pasaron como en una niebla. Me volqué en el trabajo, tomé proyectos adicionales, me quedaba en la oficina hasta tarde. Mis compañeros se miraban entre sí con sorpresa cuando me ofrecía trabajar los fines de semana. Incluso mi jefe me llamó aparte para preguntarme si todo estaba bien. Todo perfecto, respondía yo con una sonrisa forzada. El trabajo me ayudaba a no pensar. Porque pensar dolía. Cada vez que me quedaba solo, me invadía la imagen, el despacho de papá, el testamento, las miradas culpables de mis padres, la indiferencia de Víctor. La herida no sanaba, se hacía más profunda, transformándose en una rabia muda. Mis padres no llamaban. Yo tampoco marcaba su número, aunque por costumbre varias veces tomé el teléfono los domingos, el día que solía visitarlos para ayudar. ¿Esperaba que ellos dieran el primer paso? Probablemente. Esperaba una disculpa, una conversación sincera, un reconocimiento de su error. Pero el teléfono guardaba silencio. Irene notó el cambio en mi humor. Nos encontramos en aquel parque donde debíamos habernos citado semanas antes. «Sandro, ¿qué te pasa?», me preguntó cuando, por tercera vez, no respondí a su pregunta, sumido en mis pensamientos. «Perdón», me froté el puente de la nariz. «Son problemas con mis padres». «¿Serios?». «Creo que sí». Le conté todo. Los años de ayuda, el testamento, la ruptura. Irene escuchó en silencio, sin interrumpirme, con una mezcla de asombro e indignación en la mirada. «¿Y ahora qué?», preguntó cuando terminé. «No sé», admití, «supongo que seguiré adelante. Sin ellos». «¿Y no deberías hablar con ellos otra vez? Tal vez no entienden cuánto te dolió». Negué con la cabeza. «Lo entienden perfectamente. Solo que así les resulta más cómodo. Tener un hijo cajero automático que paga sin rechistar y un hijo favorito que hereda todo. Un esquema clásico. ¿Sabes? Mi padre solía decir que los lazos de sangre son los más fuertes, pero también los que más duelen cuando se rompen», dijo pensativa Irene. No respondí. ¿Qué podía decir?
Exactamente 2 semanas después de aquel domingo, sonó el teléfono. En la pantalla aparecía papá. Me quedé mirando el dispositivo parpadeante antes de contestar. Sí. ¿Sandro? La voz de papá sonaba inusualmente seca, sin su habitual calidez. ¿Cómo estás? Bien, respondí igual de seco. Se hizo un silencio incómodo. Escuchaba la respiración pesada de papá al otro lado, buscando las palabras. Verás, hijo, pasa algo, se aclaró la garganta. Se venció el plazo de la hipoteca. En el banco dicen que no se recibió el pago. Así que era eso. No un cómo estás, hijo, no un hablemos, no un te extrañamos ni un perdónanos. Solo no llegó el dinero. ¿Y? Pregunté, sintiendo que la rabia me oprimía el pecho. ¿Cómo que y? Su voz dejaba ver irritación. Siempre habías pagado. Contábamos contigo. ¿Con qué contaban, papá? Traté de mantener la calma, aunque las manos me temblaban. ¿Con qué siguiera pagando la casa que le dejaron a Víctor? Sandro, no empieces otra vez. Ya te explicamos. No, papá. No explicaron nada. Simplemente decidieron que yo debía mantenerlos a ustedes y a Víctor y luego quedarme sin nada. ¿Qué tiene que ver Víctor? Se indignó papá. Solo queremos asegurarnos de que tenga un techo donde vivir si algo pasa. ¿Y yo qué? ¿Dónde viviré yo? Me reí sin alegría. Escucha, papá. Ya no voy a pagar su casa. Ahora es asunto de Víctor. Él es el heredero. Se hizo un silencio pesado. Luego, oí la voz apagada de mamá en el fondo. ¿Qué dijo? ¿Qué nos da el dinero? Y la corta respuesta de mi padre. No. Sandro, no puedes hacer esto. La voz de papá se volvió más dura. Somos tus padres. Nuestra pensión es pequeña, lo sabes. El banco amenaza con poner la casa en subasta si hay retrasos en los pagos. Papá, respiré hondo, intentando calmarme. Son adultos. Ustedes tomaron la decisión de dejarle la casa a Víctor. Es su derecho. Yo tomé la decisión de no pagar por algo que no me pertenece, ni me pertenecerá jamás. Ese es mi derecho. Todo es justo. ¿Qué hijo de puta resultaste ser?, escupió de repente mi padre con una voz ajena, desconocida para mí. Te criamos, te alimentamos, te vestimos, te educamos. ¿Y tú? Fue como una bofetada. En mis 35 años jamás había escuchado a mi padre insultarme. Así que es así, mi voz se volvió helada. Era un buen hijo mientras pagaba. Dejo de pagar y ya soy una basura. Bonita su manera de amar, con precio incluido. Sandro, espera, escuché la voz de mamá, claramente arrebatando el teléfono de manos de papá. Hijito, no te enojes con papá, está nervioso. Ven a casa, hablemos tranquilos. ¿Hablar de qué, mamá? ¿De cómo me usaron todos estos años? No digas tonterías, su voz se quebró en lágrimas. Te amamos. Todo lo que tenemos es para ustedes, nuestros hijos. Para Víctor, mamá. No para los hijos. Todo para Víctor. Sandro, basta, mamá lloraba abiertamente. Siempre nos preocupamos por ti, tú lo sabes. Adiós, mamá, corté la llamada y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Me acerqué a la ventana y me quedé mirando la calle, los peatones, los coches, la vida diaria que seguía como si nada. Me pregunté cuántos de ellos tendrían relaciones igual de difíciles con sus padres. El teléfono volvió a sonar. Esta vez decía mamá. No contesté. Un minuto después llegó un mensaje. Hijito, por favor, llámanos. Somos tus padres. No puedes tratarnos así. Respondí con un mensaje corto.
si puedo. No vuelvan a llamarme. Esa noche no pegué un ojo. Me revolvía en la cama, recordando la conversación con papá, sus insultos, las lágrimas de mamá. ¿Estaría actuando mal? ¿Debería seguir ayudándolos solo porque eran mis padres, sin importar cómo me trataban? Por la mañana llegué a una conclusión: no. Las relaciones deben ser recíprocas. Incluso con los padres. Especialmente con los padres. Al día siguiente empezaron a llegar mensajes sin parar. Mamá escribía cada hora, mezclando súplicas con reproches. Sandro, piensa en nosotros. Ya estamos viejos. ¿De verdad puedes hacernos esto después de todo lo que hicimos por ti? Hijo, esto es una falta de respeto a tus mayores. Estamos muy decepcionados. No esperábamos haber criado a un hijo así. De papá solo llegó un mensaje. Recapacita. Estás cruzando una línea. No respondí. ¿Qué podía decir? No querían entender mis sentimientos ni mi dolor. Solo existía su verdad: el hijo debe ayudar, punto. La tarde del tercer día, llamó Víctor. Me sorprendió, porque él rara vez se molestaba en llamarme. ¿Hola? Su voz sonaba molesta, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. Te escucho. ¿Qué estás haciendo? Soltó sin saludar. Los papás están desesperados por tus caprichos. ¿Caprichos? No podía creer lo que oía. Víctor, ellos te dejaron la casa. La casa que yo pagué durante 7 años. Ay, ya empezamos, suspiró pesadamente. ¿De qué viene tanta mezquindad? Es solo dinero. Si es solo dinero, ¿por qué no empiezas tú a pagar la hipoteca? Pregunté. No tengo ese dinero, lo sabes. Su voz adquirió un tono lloroso. Todavía estoy buscando mi camino. ¿Buscando tu camino? Víctor, tienes 30 años. Ya deberías haberlo encontrado. Vete al diablo. Gritó. No todos nacimos para ser adictos al trabajo. Soy un espíritu creativo. Sí, tan creativo que en 30 años no ganaste nada, dije con amargura. Hubo una pausa. Luego, Víctor habló con un tono más conciliador. Escucha, sin burlas, ¿sí? Los papás están realmente preocupados por la hipoteca. Tienen pensiones pequeñas, lo sabes. El banco amenaza con embargar la casa. Lo entiendo, respondí. Pero ahora es tu problema, Víctor. Tendrás que buscar trabajo. Va, olvídalo. Bufó. Haces un drama por nada. ¿De verdad te importa tanto? No es cuestión de dinero, Víctor. Es cuestión de justicia. Yo invertí en esa casa creyendo que era para la familia. Y resulta que era solo para ti. Quédate con la casa si tanto la quieres. Estalló. Pediré a los papás que cambien el testamento. No es eso, negué con la cabeza, aunque él no pudiera verme. Es la actitud. Para los papás, yo siempre fui el cajero automático. Tú, el niño mimado. Me cansé. Qué mezquino eres, dijo lentamente. Tanto lío por un papel. Ese papel fue la gota que colmó el vaso, Víctor. Siempre fue así. De ti no se esperaba nada, de mí, todo. Pues no ayudes, rugió. Pero luego no vengas llorando que nadie te entiende. Sonreí levemente. No lo haré. Y tú más vale que consigas trabajo. La hipoteca aún tiene 1 año por pagar. Vete al diablo. Gritó Víctor y colgó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, preguntándome, ¿de verdad mi propio hermano no entendía la situación? ¿O simplemente no quería entenderla porque así le convenía? Durante la semana siguiente, los mensajes y llamadas continuaron. Mamá escribía mañana, tarde y noche. Papá llamó varias veces, pero no contesté.
Incluso la tía Nina, hermana de mamá, me llamó, tratando de convencerme de recapacitar y ayudar en estos momentos difíciles. Me cansé de repetir lo mismo. No es por el dinero, es por la forma de tratarme. Así que dejé de responder a números desconocidos y puse en silencio los contactos familiares. Pero luego pasó lo que inconscientemente temía, vinieron a mi casa. Era domingo, alrededor de las 6 de la tarde. Acababa de regresar del supermercado y estaba a punto de preparar la cena cuando sonó el timbre. Por instinto, miré por la mirilla y me quedé paralizado. Ahí estaban, mamá, papá y Víctor. No sabía qué hacer. Mi primer impulso fue no abrir. Fingir que no estaba. Pero luego pensé, ¿hasta cuándo voy a huir de esta conversación? Algún día habrá que aclararlo todo. ¿Quién es? Pregunté, aunque ya sabía quiénes eran. Sandro, abre. Somos nosotros. La voz de mamá sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco, sin invitarlos a pasar. Mamá lucía demacrada, con ojeras profundas. Papá estaba tieso, con el rostro pétreo. Víctor, detrás de ellos, cambiaba el peso de un pie a otro, incómodo. Hola, hijo, intentó sonreír mamá, pero le salió una mueca triste. ¿Podemos entrar? ¿Para qué? Crucé los brazos. Ya discutimos todo por teléfono. Sandro, no armes un escándalo, papá dio un paso adelante. Tenemos que hablar. ¿Aquí en el pasillo? Suspiré, retrocediendo. Pasen. Entraron a la pequeña entrada de mi piso y empezaron a quitarse los zapatos. Era raro ver a mis padres allí, casi siempre era yo quien los visitaba. Papá echó un vistazo alrededor, como evaluando el lugar. Mamá suspiró pesadamente, como preparándose para una conversación desagradable. Víctor simplemente se dejó caer en un taburete en la entrada y se hundió en su teléfono. Vamos a la cocina, dije, señalando el camino. Mi pequeño apartamento de alquiler era modesto, 2 habitaciones, una cocina diminuta y una decoración antigua. Nos acomodamos como pudimos alrededor de la mesa de la cocina, pensada para 3 personas como máximo. ¿Quieren café? Pregunté más por cortesía que por hospitalidad. Sandro, no venimos por el café, dijo papá, apoyando las manos sobre la mesa. Tenemos que resolver lo de la hipoteca. Me senté frente a ellos y lo miré directamente a los ojos. Ya les dije mi decisión. No voy a seguir pagando por una casa que ustedes le dejaron a Víctor. Pues quédate con esa casa, exclamó de pronto mamá, alzando las manos. Cambiaremos el testamento. Solo ayúdanos, hijo. La miré fijamente. ¿No lo entienden, mamá? No se trata de la casa. Se trata de cómo me tratan. Como si fuera un cajero automático. ¡Qué tontería!, gruñó papá. Siempre te hemos querido. Ah, sí. Me reí con amargura. ¿Amándome mientras elegían a Víctor? ¿Tomando mi dinero como algo debido? ¿O tal vez dejando todo a sus espaldas al hijo que nunca movió un dedo para ayudarles? Ya empezamos otra vez, resopló Víctor, sin apartar la vista del móvil. Siempre haciéndote la víctima. Sentí que hervía por dentro. Víctor, mejor cállate. 30 años viviendo a costa de nuestros padres, sin aportar ni un centavo, solo consumiendo. Y ahora encima te quedas con la casa. Sandro, no empecemos, suspiró mamá con cansancio. No estamos aquí para hablar de Víctor. ¿Entonces de qué, mamá? ¿De dinero? Me recosté en el respaldo de la silla. ¿Sabes? Ya ni me sorprende. Nunca se interesaron por cómo vivía, qué pasaba en mi vida. Solo llamaron cuando necesitaron dinero. Confirmaron todo lo que pensaba de ustedes. ¿Cómo te atreves? Papá golpeó la mesa con el puño. Te criamos, te educamos, hicimos todo por ti,
¿y ahora nos das la espalda? Papá, no me vengas con eso, negué con la cabeza. Criarme y educarme era su deber como padres, no un favor. ¿Se supone que debo estarles agradecido toda la vida? Entonces también sería lógico preguntar, ¿qué deben ustedes como padres a sus hijos? ¿Respeto? ¿Justicia? ¿Honestidad? Un silencio pesado invadió la cocina. Mamá se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban. Papá miraba por la ventana, con los labios apretados. Víctor por fin apartó la vista del teléfono y dijo con fastidio: «Ya basta, por favor. ¿Qué drama por un simple testamento? Van a vivir muchos años todavía». «No se trata del testamento, Víctor», traté de hablar con calma. «Se trata de que ese documento reveló el verdadero trato de nuestros padres hacia mí». «¿Qué trato?». Mamá levantó hacia mí sus ojos llorosos. «Siempre te hemos querido». ¿Querido? Levanté la voz, sin poder contenerme. ¿Y las acciones, mamá? ¿Dónde están? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde el agradecimiento por todos estos años de ayuda? ¿Dónde el respeto por mi esfuerzo, por mi dinero? Dinero, dinero, papá hizo un gesto de desdén. Solo piensas en el dinero. ¿Dónde queda el deber filial? ¿Y dónde queda la justicia de los padres? Repliqué. ¿Por qué debería seguir invirtiendo en una casa que ustedes decidieron dejarle a Víctor? Porque somos tus padres, alzó la voz papá. Y debes cuidarnos, te guste o no. ¿Debo? ¿A quién le debo, papá? Me incliné hacia él. ¿A quienes ni siquiera fueron capaces de agradecerme por 7 años de apoyo financiero? ¿A quienes, a mis espaldas, dejaron todo en manos de mi hermano parásito? No hables así de tu hermano, mamá levantó la cabeza, con ira en sus ojos enrojecidos. Ahí estaba de nuevo. Defendiendo a Víctor, incluso ahora. Fue como otro golpe bajo, la confirmación de que siempre fui el segundo en todo, pese a todo lo que había hecho por ellos. ¿Saben qué? Me levanté de la silla. Esta conversación es inútil. No quieren entender mis sentimientos, solo vinieron por dinero. No les interesa su hijo, solo su billetera. Hijo, no digas eso, mamá alargó la mano hacia mí. Vinimos a arreglar las cosas. ¿Arreglarlas? Me burlé. ¿Y si no quiero? ¿Me insultarán más? ¿Me maldecirán? Papá se encendió. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Te dimos la vida. Y ahora creen que esa vida les pertenece, negué. ¿Saben cuál es el problema? Piensan que el amor solo va en un sentido, los hijos deben todo a los padres. Pero los padres también deben amar, ser justos, respetar. Otra vez el silencio. Mamá sollozaba en silencio, papá miraba fijamente el mantel. Víctor se movía incómodo, pegado a su teléfono. No voy a pagar la hipoteca, dije con firmeza. Ni las cuentas. Ahora es responsabilidad de Víctor. Él es el heredero. Que se encargue. Víctor no tiene ese dinero, intentó protestar mamá. Pues ya es hora de que lo gane, me encogí de hombros. 30 años. Ya era tiempo. Vete al diablo. Gritó finalmente Víctor, levantando la vista. Te crees mucho porque tienes un sueldo. Yo tengo proyectos, llevo un blog. Estupendo, asentí. Entonces monetiza tu blog y paga la hipoteca. Problema resuelto. Está celoso, espetó Víctor, rojo de furia. Celoso porque soy libre y tú un esclavo de oficina. Libre, viviendo a costa de jubilados, negué. Víctor, a tu edad yo ya mantenía a una familia entera. ¿Y ahora te crees mejor que todos? Víctor avanzó hacia mí, cerrando los puños. Papá le puso una mano en el hombro. Basta, hijo. No bajes a su nivel. Lo de siempre. Yo el malo, Víctor el pobrecito.
Creo que nuestra conversación terminó, señalé la puerta. Pueden irse. Sandro, mamá me tomó de la mano. Piénsalo, por favor. Si el banco se lleva la casa, no tendremos a dónde ir. Víctor puede irse a la residencia de sus cursos de freelance, retiré mi mano. O a casa de la tía Nina. O pueden vender el coche y alquilar algo. Sandro. Mamá exclamó horrorizada. ¿Cómo puedes hablarle así a tus padres? ¿Y ustedes cómo pudieron actuar así conmigo? La miré fijamente. Aceptar mi ayuda, mi dinero, durante años, y luego dejar todo a Víctor a mis espaldas. Mamá bajó la mirada, incapaz de responder. Vamos, vieja, dijo papá, poniéndole una mano en el hombro. Aquí no somos bienvenidos. Se dirigieron hacia la entrada. Escuchaba cómo se ponían los zapatos, cómo mamá sollozaba, cómo Víctor mascullaba algo. No salí de la cocina. Sabía que si veía llorar a mi madre, podría flaquear. Y no quería flaquear. No esta vez. Recuerda esto, hijo, dijo papá desde la puerta. Llegará el día en que te avergüences de tu comportamiento. La sangre no es agua. La puerta se cerró de un portazo. Me quedé solo. Me senté y me cubrí la cabeza con las manos. Por dentro, solo había vacío y cansancio. ¿Sabía si estaba haciendo lo correcto? ¿Con toda sinceridad? No del todo. Me habían criado para respetar, obedecer y cuidar a los padres. ¿Pero acaso los padres no deben respetar a sus hijos también? ¿Ser justos? ¿Valorar su esfuerzo? Aquella noche tampoco dormí. Me quedé tumbado, mirando al techo, pensando en las lágrimas de mamá, en las palabras de papá, la sangre no es agua, en la cara confundida de Víctor. ¿Sería yo demasiado cruel? ¿Debería ayudarlos una última vez? Pero por la mañana, al encender el ordenador en el trabajo y ver el saldo en mi cuenta, entendí, no. Si cedía ahora, nada cambiaría. Ellos no entenderían. Solo pensarían que había vuelto a mi rol de hijo sumiso. Y todo seguiría igual, yo pagando, ellos tomando. Era importante no ceder a las emociones. No flaquear. Una conversación no cambia a quien lleva toda la vida aprovechándose de otros. Solo las acciones. Solo las consecuencias. Ese día bloqueé los números de mis padres y de Víctor. Ya no podía soportar esa presión psicológica. Necesitaba espacio para ordenar mis sentimientos. Pero en lugar de una pausa, empezó una guerra. Una guerra en redes sociales. 2 días después de la visita de mis padres, noté una extraña agitación entre mis conocidos. Primero llamó la tía Nina, la hermana de mi madre, con quien no hablábamos desde hacía meses. Sandro, ¿qué está pasando? Empezó sin saludo. Tu mamá no para de decir que los abandonaste. No he abandonado a nadie, tía Nina, respondí con calma. Simplemente dejé de pagar su casa. ¿Cómo que dejaste de pagar? Su voz sonaba sinceramente confundida. ¿Y quién pagará? Su pensión es muy pequeña. Tal vez Víctor, sugerí. Después de todo, él es el heredero de la casa. Hubo una pausa. ¿Qué heredero? ¿De qué hablas? La voz de la tía Nina era de auténtico desconcierto. ¿No te lo contaron? Sonreí amargamente. Mis padres redactaron un testamento donde todo, incluida la casa que pagué durante 7 años, será para Víctor. No puede ser, dijo la tía, claramente impactada. Ana nunca me mencionó nada de eso. Lo imaginaba, asentí para mí mismo. Ellos solo cuentan la parte de la historia que me pinta como un hijo desagradecido. Ese mismo día, entré a la página de mi madre en la red social que más usaba, donde tenía a sus antiguos colegas maestros y compañeros de escuela. Me quedé helado. La página se había convertido en un muro de lamentaciones. Qué duro es cuando los hijos olvidan a sus padres.
Entregas tu vida a los hijos y recibes ingratitud. ¿Qué hicimos mal criando a nuestro hijo? ¿Por qué nos da la espalda en el momento más difícil? Bajo cada publicación había decenas de comentarios de apoyo de sus amigas. Ánimo, Ana. Sandro recapacitará, no te preocupes. Oh. En nuestros tiempos eso no pasaba, nosotros respetábamos a los padres. Seguí leyendo y vi una foto de mis padres frente al portal de su casa. Papá con su viejo abrigo, mamá con un gorro de lana, ambos con rostros tristes. El pie de foto decía: quizá estemos viviendo nuestros últimos días en esta casa. El banco amenaza con subastarla por falta de pagos. Y nuestro hijo, a quien dimos educación y una vida, se niega a ayudarnos. El número de me gusta y comentarios de solidaridad era abrumador. Algunos incluso ofrecían juntar dinero para ayudar a estos pobres pensionistas abandonados por su hijo ingrato. Sentí como la injusticia y el dolor me apretaban el pecho. Se mostraban como víctimas y a mí como un monstruo, ocultando un detalle crucial, que yo había estado pagando su vida durante años mientras, a mis espaldas, traspasaban todo a Víctor. Esa misma noche, vi también una publicación de mi padre en la misma red social. Era menos emocional, pero aún más acusadora. Es duro darse cuenta de que tu propio hijo, a quien criaste para ser un verdadero hombre, olvida su deber filial. En nuestra época, siempre cuidábamos de nuestros padres. Ahora todo ha cambiado, cada quien vela solo por sí mismo. Es triste envejecer en estas condiciones. Bajo su publicación también había una avalancha de comentarios de apoyo y reproches hacia mí. Sobre todo de sus antiguos compañeros de fábrica, hombres de la vieja escuela para quienes cuidar de los padres era una obligación sagrada. Víctor tampoco se quedó atrás. En su página publicó un largo texto diciendo cuánto sufrían nuestros padres, cómo él intentaba apoyarlos, pero que sus modestos ingresos de freelance no alcanzaban para la hipoteca. Mi hermano, que gana 5 veces más que yo, decidió ponerse en plan orgulloso y dejó a los viejos a su suerte, escribió Víctor. Y todo por un papel que ni siquiera tendrá efecto en 20 años. ¿Cómo se puede ser tan mezquino? ¿La familia debería ser lo primero en la vida, o no? Me quedé atónito. Habían desatado una verdadera guerra de desinformación contra mí, victimizándose y presentándome como un monstruo que abandonó a sus pobres padres. Todo mientras ocultaban la existencia del testamento y el hecho de que durante años yo había financiado su vida. Pronto empezaron a llamarme y escribirme familiares lejanos, antiguos compañeros de clase, incluso vecinos de mis padres. Todos con la misma pregunta. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tus padres? Me cansé de explicar una y otra vez que no se trataba solo de dinero, sino del trato recibido. De los años de apoyo económico asumidos como algo natural, mientras a mis espaldas destinaban todo a mi hermano. Después de una llamada particularmente desagradable de una tía lejana que me dijo que hijos como yo no merecían la bendición de sus padres, no aguanté más. Era hora de contar mi versión. Toda, sin ocultar nada. Me senté frente al ordenador y escribí una larga publicación. Empecé desde el principio, como hace 7 años mis padres habían sacado una hipoteca para comprar una casa, como ofrecí ayudarlos, como cada mes enviaba dinero, pagaba reparaciones, compraba electrodomésticos, les financiaba vacaciones. Describí cómo, por casualidad, descubrí el testamento donde todo se le dejaba a Víctor. Cómo, al reclamar, me dijeron que él lo necesitaba más, que yo era fuerte y me las arreglaría. Cómo, tras negarme a seguir pagando, no intentaron comprenderme, sino que enseguida jugaron la carta del chantaje emocional. No me niego a ayudar a mis padres, escribí. Me niego a ser explotado. Me niego a que mi ayuda se dé por sentada, mientras en secreto se me niega cualquier derecho. La familia se basa en la reciprocidad, no en la explotación. Al final añadí. Y si alguno de ustedes, queridos familiares y conocidos, decide opinar sobre esta situación, al menos infórmese de ambos lados. Pregunten a mis padres por qué no cuentan lo del testamento.
Pregunten por qué ocultan que durante 7 años pagué su vida. Pregunten por qué consideran normal que un treintañero como Víctor siga viviendo de ellos. Publiqué el post en todas mis redes sociales y apagué las notificaciones. Sabía que habría una tormenta y no quería sumergirme en ella inmediatamente. Esa noche, Irene me llamó. Teníamos planeado vernos el fin de semana, pero con todo este lío, no me sentía de humor para citas. Vi tu publicación, dijo ella en cuanto contesté. ¿Cómo estás? He estado mejor, admití. No esperaba que mis padres lanzaran toda una campaña contra mí. Tienen miedo de perder la casa y se aferran a cualquier esperanza, dijo con empatía, sin reproches, y se lo agradecí sinceramente. Pero, ¿sabes? Si quieres mi opinión, hiciste bien. ¿De verdad? Me sorprendí. La mayoría piensa que debo ayudarle sin importar nada. La mayoría solo ha escuchado una parte de la historia, replicó Irene. Además, ayudar no significa permitir que te manipulen. Tus padres actuaron de forma deshonesta. Y ahora enfrentan las consecuencias. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Al fin alguien me entendía. Gracias, le dije sinceramente. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Ánimo, dijo con suavidad. Recuerda que la familia no solo son lazos de sangre. También son respeto, honestidad y apoyo mutuo. Después de hablar con Irene, decidí entrar a mis redes sociales para ver la reacción a mi publicación. Y lo que vi me sorprendió. Las opiniones estaban divididas casi a partes iguales. Algunos me apoyaban, diciendo que tenía todo el derecho de dejar de ayudar tras semejante trato. Muchos compartían experiencias propias de relaciones tóxicas con sus padres, de manipulaciones, de culpas impuestas. Algunos contaban cómo ayudaron durante años y terminaron con las manos vacías. Pero había otra mitad. Los que defendían la idea de que padres son padres y que uno debe ayudarlos siempre. Ellos te criaron, te educaron, te dieron todo. Antes los hijos cuidaban a los padres hasta el final de sus días. No olvides que no son eternos, ten compasión. Mis padres reaccionaron con furia. Mamá escribió un largo comentario diciendo que sacar los trapos sucios era lo peor que podía hacer un hijo. Que los estaba humillando ante la familia y los amigos. Que el testamento era solo un papel y que el verdadero amor no se mide en herencias. Papá fue más breve. Un verdadero hombre no airea los problemas familiares. Y no chantajea a sus padres ancianos. Víctor, por su parte, se desató. Me acusó de mentir, de tergiversar los hechos, de envidiar su libertad creativa. Afirmó que él también ayudaba, que su contribución no se medía en dinero. No todo se mide en dinero, hermano, escribió. Tú ayudas con dinero. Bien por ti. Yo ayudo con apoyo moral, con mi presencia, con cuidado. Tú vienes una vez por semana unas horas, yo vivo con ellos, los escucho, los cuido. ¿Quién de nosotros está realmente más cerca de nuestros padres? Eso ya era demasiado. Yo sabía perfectamente en qué consistía la ayuda en casa de Víctor, platos sucios en el fregadero, cosas tiradas por toda la casa que mamá recogía tras él. Apoyo moral en forma de relatos sobre sus grandiosos planes que nunca se concretaban. Cuidado en forma de pedir un teléfono nuevo o dinero para otro curso que inevitablemente abandonaría a mitad de camino. Empecé a escribir una respuesta, pero me detuve. Era momento de terminar con ese intercambio inútil de reproches. Seguir lanzándonos lodo en público solo empeoraría las cosas. Además, sentía que mi postura ya estaba clara. Quien quiso entender, entendió. A los demás, no los convencería. Decidí concentrarme en mi propia vida. Después de todo, por primera vez en 7 años, podía gastar mi dinero en mí mismo y no en el mantenimiento de la casa de mis padres. Quizás era hora de pensar en comprar mi propio hogar. ¿O en hacer ese viaje que tanto soñaba? ¿O en casarme con Irene,
¿Qué me había apoyado en mi momento más difícil? Pero mis padres no pensaban rendirse tan fácilmente. Su siguiente paso fue un golpe bajo que no esperaba. Una semana después de nuestra guerra en redes sociales, me llamó mi jefe. Alejandro, pasa a mi oficina, dijo la voz del señor Morera con una seriedad inusual. Subí al tercer piso, al amplio despacho del jefe de departamento. El señor Morera, un hombre de poco más de 50 años, con el cabello canoso perfectamente arreglado y ojos permanentemente cansados, hojeaba unos papeles. Se notaba nervioso. Siéntate, señaló la silla frente a su escritorio. Tenemos que hablar. Me senté, sintiendo una extraña tensión. Siempre habíamos tenido una buena relación, valoraba mi trabajo y me elogiaba en las reuniones. ¿Qué podría haber pasado? Mira, Sandro, el señor Morera se frotó el puente de la nariz. Me llamaron. ¿Me llamaron? No entendía a qué se refería. Llamó tu padre, dijo, como si confesara algo vergonzoso. Me dijo que los habías dejado sin recursos, que te negaste a ayudar con la hipoteca. ¿Es cierto? Sentí como una ola de indignación me subía por dentro. Disculpe, señor Morera, ¿pero qué tiene que ver eso con el trabajo? Mi voz sonaba más fría de lo que hubiera querido. Nada, suspiró él. Y así se lo dije. Pero fue muy insistente. Decía que tú ganabas suficiente para ayudar a tus padres. No podía creerlo. No solo me habían atacado en redes, ahora también llamaban a mi trabajo. Esto cruzaba todos los límites. Señor Morera, durante 7 años di una fortuna a mis padres, intenté hablar con calma. Pagué su hipoteca, sus facturas, sus reparaciones. Y ellos, sin decirme una palabra, hicieron un testamento dejando todo a mi hermano, que nunca trabajó ni aportó económicamente. El jefe alzó las cejas, sorprendido. ¿Así? Tu padre omitió ese detalle. No me sorprende, me reí amargamente. Tampoco mencionó que mi hermano de 30 años vive con ellos sin aportar nada, ni que nunca recibí un simple gracias por mi ayuda. El señor Morera me miró con sincera compasión. Lo entiendo, asintió. Los asuntos familiares son complicados. Sobre todo cuando hay dinero de por medio. No se trata de dinero, negué. Se trata de respeto. De justicia. Tal vez, se encogió de hombros. En todo caso, no es asunto mío. Le dejé claro a tu padre que no me meteré. Gracias, dije con sinceridad. No hay de qué, sonrió débilmente. Aunque debo decir que es un hombre insistente. Amenazó con llamar a la dirección general si yo no te hacía entrar en razón. Eso ya era chantaje abierto. Puede llamar hasta al presidente, me enderecé en la silla. Mi vida privada no afecta a mi desempeño laboral. Estoy de acuerdo, asintió el señor Morera. Solo quería que lo supieras. Y además, dudó un momento. Dijo que vendría aquí con tu madre a hablar contigo en persona. Me quedé helado. Eso era lo último que necesitaba. Una escena pública en mi lugar de trabajo, lágrimas de mi madre frente a mis colegas, acusaciones de mi padre. Podía destruir mi reputación profesional. ¿Cuándo? Pregunté secamente. Hoy, el señor Morera abrió las manos en un gesto de disculpa. Después del almuerzo. Intenté disuadirlo, pero... Entiendo, me levanté. Gracias por avisarme. Sandro, me detuvo en la puerta. No conozco todos los detalles, pero si necesitas tomarte el día o algo, dímelo. Gracias, pero podré manejarlo, respondí con una débil sonrisa. No sería la primera vez. De regreso a mi escritorio, no lograba concentrarme. En mi cabeza solo retumbaba una idea. Van a venir. Harán un escándalo delante de todos. Me imaginé a mi madre llorando en el vestíbulo, a mi padre contando a mis compañeros que había abandonado a mis padres sin un centavo.
Los susurros a mis espaldas. ¿Supiste? Dejó a sus padres desamparados. Era una pesadilla. En la hora de almuerzo, salí del edificio y llamé a mi padre. ¿Es cierto que planean venir a mi trabajo? ¿Y qué? No había ni rastro de vergüenza en su voz. Si ignoras nuestras llamadas y mensajes, tendremos que buscarte donde estés. Papá, intenté hablar tranquilo. Este es mi lugar de trabajo. ¿No entiendes que eso puede causarme problemas? ¿Y acaso te importa que tus padres puedan quedarse sin hogar? Su voz vibraba de rabia contenida. Ya tenemos 2 pagos de hipoteca atrasados. El banco nos envió una última advertencia. Lo entiendo, pero... No entiendes nada. Me interrumpió. ¿A quién más deberíamos acudir, sino a ti? Tu hermano no trabaja, no tiene dinero. Tú sí. Entonces que busque trabajo, mi paciencia se agotaba. Tiene 30 años, papá. Ya es hora. Está intentando, replicó débilmente, aunque sabíamos ambos que no era cierto. Pero no es el tema ahora. Necesitamos el dinero ya, no cuando Víctor encuentre trabajo. Papá, respiré hondo. No iré a la reunión. Y les pido que no vengan a la oficina. Solo empeorarán todo. Entonces llama a tu madre y prométele que pagarás la hipoteca, su voz sonó amenazante. De lo contrario, iremos. Eso ya era un chantaje descarado. Sentí hervir mi sangre de furia y decepción. Está bien, dije. Vengan. Pero sepan que ya advertí a la seguridad. No los dejarán pasar más allá del vestíbulo. Y si hacen un escándalo, llamaré a la policía. Vas a llamar a la policía contra tus propios padres. Su voz sonó genuinamente horrorizada. Ustedes me están chantajeando, repliqué. ¿Quién cruzó la línea primero? Hubo un silencio tenso. Luego mi padre dijo, con un tono frío y desconocido. Está bien, Alejandro. No iremos. Pero no creas que esto termina aquí. Colgó. Yo me quedé de pie en la calle, apretando el teléfono en mi mano. ¿Qué quería decir? ¿Qué más vendría? La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando abrí mi correo. Entre los mensajes laborales había uno de un remitente desconocido. Asunto. De parte de sus padres, Castillejo. Lo abrí y no podía creer lo que veía. Era una carta dirigida a la dirección de la empresa, donde mis padres relataban cómo su hijo, el prometedor especialista Alejandro Castillejo, los había dejado sin recursos, negándose a ayudarlos en su momento de necesidad, demostrando una negra ingratitud. Pedían a la empresa que me hicieran recapacitar, recordándome los valores familiares y el deber filial, porque, según ellos, una persona que traiciona a sus padres no puede ser un empleado fiable. La carta estaba en copia para todos los jefes de departamento, incluyendo al director general. Ya no era solo chantaje. Era un intento de destruir mi carrera, de arruinar mi reputación. Me quedé mirando el monitor, sintiendo como el frío me invadía. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis propios padres para salirse con la suya? Media hora después, me llamaron a la oficina de recursos humanos. Caminé hacia allá, ya preparándome mentalmente para el despido. ¿Quién querría en su empresa a un empleado con semejante escándalo familiar? La señora Domingo, una mujer de unos 45 años con mirada aguda, me recibió con calma. Tome asiento, Alejandro. Imagino que sabe de qué se trata. Sobre la carta de mis padres, asentí, tratando de mantener la compostura aunque todo dentro de mí temblaba. Exactamente, dijo, entrelazando las manos sobre la mesa. Es una situación bastante inusual. Lo entiendo, me incorporé en la silla. Y quiero decirlo de entrada, estoy dispuesto a presentar mi renuncia voluntaria si esto crea algún problema para la empresa. La señora Domingo alzó las cejas, sorprendida. ¿Renuncia?
¿Por qué cree que estamos hablando de un despido? Ahora el sorprendido era yo. Bueno, esa carta fue enviada a toda la dirección. Mis problemas familiares se hicieron públicos. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus problemas familiares son eso, familiares. No afectan en nada a su trabajo, que, por cierto, según el señor Morera, realiza usted de manera excelente. Gracias, sentí un cálido alivio extendiéndose en mi interior. Pero de todos modos me gustaría explicar la situación. No es necesario, negó con la cabeza. Lo llamé solo para decirle que no se preocupara. Eliminamos el correo de la lista de distribución y la dirección sabe que se trata de un asunto personal que no afecta su desempeño profesional. Nadie va a juzgarlo por esa carta. No sabía qué decir. Después de todo lo vivido las últimas semanas, ese apoyo me pareció casi un shock. Gracias, fue lo único que pude responder. No hay de qué, sonrió débilmente. ¿Sabe? Yo también tengo una relación complicada con mi madre. Entiendo bien lo que son los lazos familiares tóxicos. Asentí con la cabeza, sin saber qué responder. Solo quisiera pedirle una cosa, continuó, que sus padres no vuelvan a enviar cartas ni a llamar a la oficina. No tanto por usted, sino porque afecta el flujo normal de trabajo. Haré lo posible, prometí, aunque no tenía idea de cómo lograrlo. Gracias por su comprensión. Al salir del despacho, sentí una mezcla de alivio y preocupación. No me despedirían, mi trabajo estaba a salvo. Pero, ¿qué harían mis padres ahora? ¿Qué otra cosa podrían inventar? La respuesta no tardó en llegar. Aquella misma tarde, volviendo a casa, me encontré en la entrada del edificio a la señora Blasco, una vecina mayor que vivía un piso más arriba. Siempre había sido amable, me saludaba, a veces me ofrecía pasteles, preguntaba cómo me iba. Pero ahora su rostro reflejaba desaprobación e incluso cierto desprecio. Buenas tardes, señora Blasco, la saludé, sacando las llaves. ¿Y no te da vergüenza?, preguntó ella en vez de responder al saludo, bloqueándome el paso al portal. Hacer llorar a tu propia madre. ¿Perdón? No entendía de qué hablaba. No te hagas el tonto, me amenazó con el dedo. Tu madre estuvo aquí. La pobre lloraba. Nos contó que los abandonaste, que te negaste a ayudar. Y ellos, ya viejitos, pueden quedarse en la calle. Me quedé congelado, con las llaves en la mano. ¿Así que mi madre había estado hablando con mis vecinos? ¿Contándoles su versión? Esto ya cruzaba todos los límites. No era solo presión, era acoso. Señora Blasco, intenté hablar con calma, usted solo conoce una parte de la historia. Mis padres callan muchos detalles. ¿Qué detalles podrían justificar esto? Cruzó los brazos. Los padres son los padres. Se les debe respeto y ayuda. Mi hijo me da la mitad de su salario todos los meses, aunque apenas llega a fin de mes. ¿Y tú? Con buen puesto, trajeado, y abandonas a tus padres. Comprendí que discutir sería inútil. Para ella, ayudar a los padres era un axioma incuestionable. Disculpe, tengo que irme, dije, rodeándola para entrar al portal. Debería darte vergüenza, gritó detrás de mí. En mis tiempos, a hijos como tú se les llamaba traidores. Subí las escaleras sintiendo hervir la sangre de ira y dolor. Lo entendí claramente, no se detendrían. Usarían todo, redes sociales, mi trabajo, vecinos, lo que fuera para pintarme como un monstruo y forzarme a pagar. Al abrir la puerta de mi apartamento, noté un sobre en el suelo. Alguien lo había deslizado por debajo. Dentro había una nota escrita con la letra de mi madre. Hijo, debes saberlo. Mañana el banco sacará la casa a subasta. Tu padre y yo nos iremos a vivir con la tía Nina, que ha aceptado acogernos. Víctor se irá a casa de un amigo. Espero que ahora estés contento.
mamá. Junto a la nota había una foto de la casa. Esa casa en la que había invertido tanto dinero y esfuerzo. Bajo la foto, un pie de foto. Aquí podría haber vivido una familia feliz. Fue un nuevo golpe. Directo al corazón. Me quedé de pie en mi pequeña cocina, con la nota en las manos, invadido por la duda. ¿Sería demasiado cruel? ¿Debería ayudarlos una vez más? Al fin y al cabo, era la casa. Tantos recuerdos, tantos sacrificios. El teléfono vibró. Un mensaje de Irene. ¿Cómo estás? Te llamé y no contestaste. Todo bien, respondí. Recordé que había dejado el móvil en silencio después de la reunión con mi jefe. La llamé. Hola, su voz sonaba preocupada. ¿Cómo estás? Mal, confesé, hundiéndome en una silla. Han cruzado todos los límites. Llamaron a la empresa, escribieron al director, ahora incluso manipulan a los vecinos. Y ahora, la casa. ¿Qué pasa con la casa? Dicen que mañana el banco la saca a subasta. Mamá dejó una nota bajo mi puerta. Hubo una pausa al otro lado. ¿Y cómo te sientes?, preguntó finalmente Irene. No lo sé, dije sinceramente. Enfado. Dolor. Y culpa, aunque sé que es justo lo que quieren. Sandro, su voz se suavizó. ¿Quieres que vaya a verte? No deberías estar solo ahora. Ven, por favor. Agradecí su propuesta. La idea de pasar la noche acompañado y no solo con mis pensamientos era un verdadero alivio. Mientras la esperaba, decidí comprobar si lo que decía mi madre era cierto. Llamé al banco donde mis padres tenían la hipoteca, me identifiqué como su hijo y pregunté por el estado del préstamo. La situación era realmente grave, confirmó el asesor. 3 cuotas impagadas. La deuda total, con intereses y penalizaciones, ronda los 20.000 euros. Si no se abona al menos la deuda corriente en 5 días hábiles, se iniciará el proceso de ejecución hipotecaria. ¿O sea que subastarán la casa? No de inmediato, aclaró el asesor. Primero habrá juicio, luego proceso de ejecución, valoración del inmueble. Pero sí, eventualmente la casa se venderá para saldar la deuda. Agradecí la información y colgué. Así que mamá había exagerado, la casa no se subastaría mañana mismo. Pero la amenaza era real. Y 5 días era el margen que tenía. Irene llegó 1 hora después, con una bolsa de compras y una botella de vino. Pensé que no estarías para cocinar, sonrió mientras descargaba todo en la cocina. Y con el estómago vacío se piensa peor. Mientras preparaba la cena, le conté sobre la llamada al banco. Así que tienes 5 días para decidir, dijo pensativa mientras removía una salsa. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, negué. Por un lado, me da pena la casa. Por otro, si cedo ahora, seguirán manipulándome. ¿Y si? Irene dudó. ¿Y si compras la casa tú mismo? ¿Cómo? Mira, se volvió hacia mí. El banco la sacará a subasta. Tú puedes comprarla. Si el precio supera la deuda, el sobrante irá para tus padres. Así ellos podrían alquilar algo y la casa sería tuya, legalmente. Me quedé pensativo. La idea era inesperada, pero lógica. Si la casa iba a venderse de todos modos, ¿por qué no comprarla yo mismo? Al menos no habría sido en vano tanto esfuerzo. Hay algo en esa idea, asentí. Tendré que investigar los detalles. Espera, Irene apagó la estufa y se sentó frente a mí. Antes de planear nada, respóndete con sinceridad, ¿podrías vivir en esa casa después de todo lo que pasó? ¿No te dolerían esas paredes recordándote la traición? Era una buena pregunta. Una casa no son solo paredes y techo, reflexioné. Son recuerdos, emociones. No lo sé, me froté la frente. Tal vez no podría vivir allí.
pero al menos sería mi decisión. Podría venderla, alquilarla, regalarla. Sería mía por derecho. Irene asintió. Entiendo. Entonces mañana vamos juntos al banco a averiguarlo. Cenamos, tomamos un poco de vino, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. El plan no era perfecto, pero era un plan. No una reacción desesperada a las manipulaciones. Por la mañana, antes de ir al banco, decidí revisar las redes sociales. Como era de esperarse, mi madre ya había publicado una foto de la casa con el siguiente texto. Adiós, querido hogar. Gracias al hijo que prefirió echar a sus padres a la calle antes que ayudarlos en un momento difícil. Los comentarios debajo de la publicación estaban llenos de indignación y compasión. ¡Qué horror! ¿Cómo puede uno tratar así a sus padres? En nuestros tiempos eso no pasaba. Y decenas de mensajes similares. Cerré la página. Que dijeran lo que quisieran. Yo conocía la verdad, y eso era suficiente. En el banco nos recibió el mismo asesor con quien había hablado por teléfono. Después de escuchar mi situación, nos explicó las opciones. Si sus padres pagan la deuda actual, incluidas las penalizaciones y recargos, en un plazo de 5 días hábiles, no se iniciará el procedimiento de ejecución. Si no, se activará el proceso legal. Pero pasarán varios meses hasta que se llegue a la subasta como tal. ¿Y puedo comprar la casa?, pregunté. Teóricamente, sí, asintió el asesor. Cuando la propiedad salga a subasta, usted puede participar como cualquier comprador. Pero hay matices. Primero, el precio de salida será fijado por un tasador independiente y podría ser más alto que el valor de mercado. Segundo, la subasta es pública, puede aparecer otro comprador dispuesto a ofrecer más. ¿Y si pago la deuda de mis padres, pero transfiero la propiedad a mi nombre?, pregunté. Para eso necesitaría el consentimiento de los propietarios, aclaró el asesor. Tendrían que firmar una transferencia de propiedad a su favor, y solo entonces podría usted asumir la hipoteca o liquidarla de una vez. Salí del banco con las ideas claras. No podría quedarme con la casa así como así. O mis padres aceptarían transferirme la propiedad, o tendría que esperar a la subasta, arriesgándome a perderla. ¿Qué piensas?, preguntó Irene cuando nos subimos al coche. Creo que debería hablar con mis padres, decidí. Proponerles un trato, yo pago la deuda, y ellos transfieren la casa a mi nombre. ¿Y si se niegan? Entonces que resuelvan el problema por su cuenta. O que se preparen para la subasta. Llamé a mi padre. Después de varios tonos, respondió. ¿Qué pasa? Su voz sonaba seca, sin el habitual, hola, hijo. Papá, leí la nota de mamá y llamé al banco. La situación no es tan crítica como dijeron. Tienen 5 días para pagar la deuda. ¿Y llamas para decir que vas a pagar? Su voz sonaba esperanzada. Llamo para proponer un trato, dije firmemente. Yo cancelo la deuda y asumo el resto de la hipoteca, pero ustedes transfieren la casa a mi nombre. Hubo un silencio en la línea. ¿O sea que quieres quitarnos la casa?, finalmente dijo mi padre, indignado. No, papá. Quiero lo que me corresponde después de 7 años de pagos. La casa en la que invertí mi dinero, mi tiempo y mi esfuerzo. ¿Y dónde viviríamos nosotros? ¿En la calle? Su tono era acusatorio. Pueden seguir viviendo allí, propuse. No pienso echarlos. Solo que la casa estaría a mi nombre, no al de ustedes. ¿Y Víctor? ¿Dónde vivirá Víctor cuando nosotros no estemos? Ahí estaba. Todo volvía a girar en torno a Víctor. Eso ya no es mi problema, respondí con firmeza. Que busque trabajo y se gane su propio hogar. No, cortó mi padre. No aceptamos. Jamás. Entonces prepárense para la subasta, intenté mantener la calma, aunque por dentro hervía.
Dentro de unos meses, el banco venderá la casa para saldar su deuda. Y quién sabe si les alcance siquiera para alquilar una habitación. Tú ya no eres nuestro hijo después de esto, su voz temblaba de ira. Recuerda mis palabras. También recuerdo otras palabras tuyas, papá, dije en voz baja. Cuando me llamaste bastardo. Cuando amenazaste con venir a mi trabajo. Cuando escribiste a mi jefe. Creo que hace tiempo dejamos de ser una familia. Solo que yo fui el último en darme cuenta. Mi padre colgó. Me quedé en el coche, apretando el teléfono en la mano. Extrañamente, no sentía ni rabia ni tristeza. Solo cansancio y vacío, como si acabara de terminar un trabajo agotador. ¿No aceptaron?, preguntó Irene en voz baja, poniendo una mano sobre mi hombro. No, negué. Prefieren perderlo todo antes que renunciar a su plan de dejarle la casa a Víctor. ¿Qué vas a hacer? Nada, arranqué el coche. Dejaré que todo siga su curso. El banco iniciará el proceso legal, luego vendrá el juicio, la subasta. Si nadie ofrece más, compraré la casa. Si la pierdo, será porque así debía ser. ¿Y tus padres? La voz de Irene denotaba preocupación. ¿Dónde vivirán? Tienen familia, me encogí de hombros. La tía Nina, por ejemplo. Además, deberían recibir el remanente de la venta después de pagar la deuda. Alcanzará para una habitación modesta. Condujimos a casa en silencio. Yo pensaba en lo frágiles que son los lazos familiares. Cómo el amor y el cuidado pueden convertirse en manipulación y chantaje cuando el dinero entra en juego. Esa noche recibí un mensaje de mamá. Has roto mi corazón, hijo. No pensé que criaría a alguien tan cruel. Tu padre ha caído enfermo de la presión tras hablar contigo. Espero que estés satisfecho. No respondí. ¿Qué podía decir? Cualquier respuesta sería usada en mi contra. Los días siguientes pasaron en un estado extraño de suspensión. Trabajaba, salía con Irene, intentaba seguir con mi vida. Pero mi mente siempre volvía a mis padres, a la casa, a la subasta inminente. La tía Nina llamó al tercer día. Sandro, no entiendo qué pasa. Tus padres están viviendo conmigo. Dicen que los echaste de su casa. No eché a nadie, respondí cansadamente. Ellos mismos rechazaron mi ayuda bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó, sinceramente confundida. Le expliqué brevemente la situación, los años de pagos, el testamento a favor de Víctor, mi propuesta de saldar la deuda a cambio de la transferencia de la propiedad. ¿Entonces les ofreciste quedarse viviendo allí?, confirmó. Sí, asentí. Solo que la casa estaría a mi nombre. ¿Y se negaron? Su voz sonaba incrédula. Sí. Porque preferían que la casa fuera para Víctor cuando murieran. Hubo una larga pausa. Sabes, Sandro, dijo finalmente la tía Nina, siempre pensé que tu madre era una mujer sensata. Pero ahora, no la entiendo. De verdad. Yo tampoco, admití. Y ya me cansé de intentar comprenderlo. Después de esa conversación, algo cambió. La tía Nina, que siempre apoyaba a mis padres, ahora veía las cosas de otra manera. Y quizás otros familiares también. No es que me importara demasiado. Ya había tomado mi decisión y no pensaba cambiarla. Pero reconfortaba saber que no todos me veían como un monstruo. Al séptimo día después de la conversación con mi padre, recibí una llamada inesperada de Víctor. Tenemos que hablar, dijo sin saludar. ¿De qué?, pregunté, sorprendido. No por teléfono. Nos vemos en nuestro viejo parque, en el banco junto al área de juegos. ¿Sabes dónde? Lo sé, era el banco donde de niños solíamos sentarnos, soñando con el futuro. ¿A qué hora? Hoy a las 6. Y, ven solo, añadió de forma extraña.
Está bien, acepté, intrigado. A las 6 en punto estaba allí. Víctor ya estaba sentado en el banco, encorvado, mirando al suelo. Se veía mal. Demacrado, ojeroso, desaliñado. Hola, me senté a su lado. Hola, no levantó la vista. Gracias por venir. ¿Qué pasa? Fui directo al grano. Víctor respiró hondo, como reuniendo valor. Quiero renunciar al testamento. Quiero cederte la herencia. Lo miré con desconfianza. ¿Era otro truco? ¿Una nueva manipulación de mis padres? ¿A qué se debe este cambio repentino? Crucé los brazos sobre el pecho. Víctor finalmente levantó la mirada. En sus ojos se leía cansancio y algo más. ¿Vergüenza? Mis padres no saben que estoy aquí, habló en voz baja, como temiendo que alguien nos escuchara. No saben de mi decisión. ¿Entonces por qué? Seguía sin entender. Porque recién ahora empiezo a darme cuenta de todo lo que hice, o mejor dicho, de lo que no hice todos estos años. Víctor se pasó la mano por el cabello. Tú pagaste, ayudaste, invertiste. Y yo vivía aprovechándome de todo eso, creyendo que era lo normal. Me quedé callado, sin saber qué decir. No esperaba una confesión así. ¿Sabes? Cuando nos mudamos a casa de la tía Nina, vi por primera vez cómo viven realmente los jubilados comunes, continuó Víctor. Un piso pequeño, comidas sencillas, contando cada centavo. Y entendí que nuestros padres no vivían así. Gracias a ti, pudieron permitirse mucho más. Sacó un papel arrugado del bolsillo. Escribí una renuncia a la herencia. El notario me dijo que no basta con esto, los padres igualmente deben modificar el testamento. Pero es un primer paso. Tomé el papel y lo leí por encima. Era un documento oficial con el sello del notario. ¿Por qué ahora, Víctor? Todavía dudaba de su sinceridad. Porque por fin maduré, respondió simplemente. Me tomó 30 años, ¿puedes creerlo? Sonrió con amargura. Y además, conseguí trabajo. En un call center. No es gran cosa, pero para empezar está bien. Me quedé sorprendido. ¿De verdad mi hermano, siempre tan infantil, estaba cambiando? ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué pasará con la casa? Quiero hablar con nuestros padres. Convencerlos de cambiar el testamento y aceptar tu propuesta. La casa debe ser tuya. Es lo justo. Seguimos conversando durante una hora. Víctor me contó lo duro que había sido para él enfrentar esa reevaluación interna, lo aterrador que fue reconocer sus errores, la vergüenza que sentía por haber sido una carga tantos años. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la cercanía de hermanos. Al día siguiente, Víctor me llamó para decirme que nuestros padres aceptaban reunirse. Tierra neutral, un café en el centro de la ciudad. La reunión fue tensa. Mi madre lloraba, mi padre guardaba un silencio sombrío. Pero finalmente, tras 2 horas de difícil conversación, accedieron. Yo pagaría la deuda y asumiría el resto de la hipoteca, la casa se transferiría a mi nombre. Ellos podrían seguir viviendo allí hasta que decidieran mudarse. Solo una pregunta, dijo mi padre cuando ya nos disponíamos a irnos. ¿Por qué no nos echas, después de todo lo que hicimos? Porque no quiero ser como ustedes, respondí simplemente. No quiero usar a mis seres queridos ni herirlos, aunque tal vez lo merezcan. Un mes después, todos los documentos estaban firmados. La casa era oficialmente mía. Justamente y legalmente. Mis padres siguieron viviendo allí, pero algo cambió irrevocablemente en nuestra relación. La calidez, la sinceridad, la confianza, desaparecieron. Nos tratábamos con cortesía, pero a distancia, como conocidos lejanos. Víctor sorprendió a todos, aguantó más de 3 meses en su nuevo trabajo.
Luego consiguió uno mejor y empezó a alquilar una habitación, planeando ahorrar para su propio hogar. Nos veíamos más seguido, simplemente como hermanos, sin la sombra de nuestros padres entre nosotros. Medio año después, le propuse matrimonio a Irene. Ella aceptó. En la boda, mis padres se sentaron en silencio, intentando fingir felicidad por su hijo, pero en sus ojos vi incomprensión y resentimiento. Nunca lograron aceptar que hice lo correcto defendiendo mis propios intereses. Para ellos, siempre seré el hijo desagradecido que no cumplió con su deber. Un año después, decidieron mudarse. Dijeron que era difícil vivir en una casa que ya no les pertenecía. No me opuse. Irene y yo estábamos esperando un hijo y la casa propia nos venía perfecta. Mis padres compraron un pequeño departamento en las afueras con el dinero de la venta de su antiguo coche. Empezaron a vivir modestamente, pero dentro de sus posibilidades. Nuestra relación nunca se recuperó del todo. Se había dicho demasiado, y había cosas que no podían olvidarse. Pero no me arrepiento de mi decisión. A veces, hay que ser firme para romper relaciones tóxicas, incluso si se trata de la propia familia. El día que nació mi hija, me juré algo. Ella nunca sabría lo que es la manipulación emocional de los padres. Jamás sentiría que el amor tiene condiciones o un precio. La amaría incondicionalmente, apoyaría sus decisiones y respetaría sus elecciones. Porque una verdadera familia es aquella donde te aceptan como eres, no donde te usan para su beneficio. Donde el amor no se mide en dinero o favores. Donde te aman simplemente por existir. Esta simple verdad me costó aprenderla a un precio muy alto. Pero quizá, gracias a esta dolorosa experiencia, podré ser un mejor padre para mi hija de lo que mis padres fueron para mí. Y aquella casa maldita dejó de ser un símbolo de traición y rencor. Ahora es nuestro hogar familiar, lleno de risas, amor y felicidad. Un lugar donde crece una nueva familia. Sin toxicidad, sin manipulaciones, sin condiciones. Una familia de verdad. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.